Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les vengo a traer otra teoría para el canal que me dejó subir su creador. Espero que les guste, y subiré vídeos en 3 o 4 días de las demás teorías, y en las que son mías me tardaré en subirlas ya que no son tan apoyadas como antes, pero no las dejaré subir ya que me está gustando cómo va yendo mis fics, pero tarde en subirlos por el motivo que les dije. En fin, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. El renacer del Serquillute y Cap 1. Barra tiempo barra lugares barra personaje hablando pensamientos del personaje. Barra lugar desconocido barra año. Barra atardecer barra en un lugar lejano se podría ver en un campo sin vida, en todas partes se podía ver grietas, rocas gigantescas, además de que unos rayos rojos y blancos aparecían en todo el lugar, que era un campo de guerra y que todo era nublado por las negras nubes que estaban en el cielo, siendo que en un segundo dos rayos, tanto blanco y rojo, eclosionaron, y dejaron ver entre las nubes negras dos siluetas, que eran iluminadas por la eclosión de los rayos. En eso en todo el lugar se escucharon dos rugidos que estremeció en todo el campo, rocas estaban flotando por un momento por el gran rugidos de dos criaturas gigantescas y legendarias, que marcaran la vida de dos personas que en un futuro muy lejano, en eso entre las nubes se despejaron en un instante por un choque de dos titanes, y se pudo ver dos grandes criaturas aladas. El primero era un dragón, sus escamas eran blancas que se podía confundir como la blanca nieva, además de un toque plateado que eran como platino, y unos cuernos que eran azules como el cielo más claro, y sus alas que eran gigantescas y que tenían toque de blanco en sus membranas y escamas plateadas, que él volaba con gracia y fuerza, y que miraba con rivalidad al otro de su especie. En otro dragón era completamente diferente que el primero, sus escamas eran rojas como la sangre más pura y unos toques de negro como la noche más oscura, sus cuernos eran dorados como el oro más puro que se podía encontrar en esta tierra, y sus ojos eran verdes más profundos, como si reflejar a la única esperanza que existirá en el fin de los tiempos. Además sus alas, que eran majestuosas, tenían un toque de morado y negro en sus membranas que parecían espectrales, y que también volaba con orgullo y poder. Ellos son los dragones de categoría celestial, sus nombres son temidos por todo el mundo sobrenatural. Ellos eran Albion, el dragón blanco, y Drake, el dragón rojo. Entre los dos eran rivales por mucho tiempo, siempre peleando, siempre luchando, para que uno se, por ese motivo luchaban, pero lo que no sabían es que algo más bien alguien interrumpirá esa lucha casi eterna. Cuando el dragón rojo estaba chocando garras con el dragón blanco, un choque de aire se produjo entre ellos y se separaron dejando distancia entre ellos. En eso, cuanto tomaron distancia, en sus bocas se estaba iluminando de color rojo con toques negros, Drake, y blanco con toques plateados, Albion, que en ese momento los dos dragones lanzaron sus ataques, dos lanzallamas de diferente color chocaron entre sí que produjo en que toda la zona se subiera la temperatura. En eso, cuando terminaron sus ataques, que eran poderosos pero parecía que a ellos no les afectaba por tal desgaste de poder, pero cuando iban a el dragón rojo iba a ir en contra el blanco, unas cadenas plateadas aparecieron de la nada siendo que lo atrapó. El dragón estaba descortezado ya que no sabía por qué aparecieron esas cadenas, además de que O estaba dejando sin poder dragontino y se sentía poco a poco débil. En eso, cuando vio a su rival rostro de dragón, eso lo enfureció y aún más cuando aparecieron tres siluetas atrás del dragón y que uno tenía una espada plateada con una empuñadura marrón, siendo que era una espada cualquiera, y que el dragón rojo no podía ver a esas siluetas ya que tenían un capucha cubriendo sus rostros. En eso rugió con ira, furia, Drake. ¿Qué significa esto, Albion? Con furia que se reflejaba en sus ojos verdosos. En eso el dragón blanco no respondió, en cambio en su rostro se estaba reflejando orgullo ante su rival casi eterno, que poco a poco se estaba arrastrando hacia un círculo blanco que era muy complejo y que en ella salía unas cadenas que sujetaban al dragón rojo que estaba tratando de alcanzar a su rival y las tres siluetas, pero cuanto más utilizaba su fuerza más lo perdía poco a poco, y más era jalado hacia el círculo mágico. En eso rugió con más fuerza. Drake responde. Albion. Ese rugido se escuchó en toda la zona, pero el dragón blanco solo dijo algo que escuchó al rojo: Albion, en este combate, te vencí, con orgullo. En eso el dragón rojo, cuando escuchó eso, su ira, su furia contenida fue liberada en un abrir y cerrar de ojos. Drake, aquí no se termina nuestra pelea, recuerda mis palabras, Albion, volveré pero con alguien que va a ser mi fuerza, sabiduría y también mi poder verdadero. Ese sujeto será mi voluntad en carne propia y te va a vencer con todo sin dudas algunas. Espero que estés preparado para ese entonces.
Esta lucha lo habrás ganado con trampa, pero pronto estarás casi la misma situación que yo, siendo que ese momento sus fuerzas fueron más débiles para seguir en el aire y estaba cayendo donde era arrastrado con más fuerza hacia el círculo mágico que el dragón rojo al pasar del círculo. Lo transformó al dragón en partículas de luz rojas y negras, que eran reunidas en el centro del círculo mágico. En eso la silueta que tenía la espada en su mano lo lanzó hacia el círculo mágico con velocidad y que al cruzar donde estaba la luz roja que era Drake, la espada absorbió su poder y se transformó en una espada negra que tenía una línea rojiza que estaba en el medio y que tenía la empuñadura dorada con toques de morado y una marca de dragón apareció y cuando terminó esa transformación de la espada fue contra una grieta gigantesca, siendo que la espada cayó adentro de la grieta, pero sin antes de que él cayera un rugido de dragón se escuchara en todo el mundo sobrenatural, demonios, ángeles caídos, yokais entre otras razas, pero lo que eran más afectados eran de la raza dragón, que cuando escucharon ese rugido todos a excepción el dragón blanco lanzaron una llamada de fuego al aire por un dragón caído. En eso el dragón blanco estaba a su vista, donde estaba la espada que estaba sellado Drake su rival hasta que escuchó que alguien le hablaba. Cuando ladeó su cabeza a un lado vio a las tres siluetas que solo uno se quitó la capucha dejando ver que era un demonio, pero no cualquier demonio sino el rey demonio que miraba seriamente al dragón blanco. En eso el Mao dijo: Rey demonio, ya hicimos nuestra parte del trato, espero que cumplas el tuyo, dragón blanco. Viendo que el dragón blanco solo asintió y que desplegó sus alas para irse a otro lugar sin antes decir algo a Albion, descuida, Mao, cumpliré mi parte del trato, cuando comienza la Guerra Santa estaré allí para ayudarlos, desplegando sus alas para irse del lugar. Cuando se fue el dragón blanco los demonios también se retiraron del campo de batalla, pero sin antes con magia cerraran la grieta de donde estaba Drake, el Wesh Dragón, para que nadie la pudiera encontrar, y así pasó unos miles de años después. Se preguntaron por qué Albion estaba aliado con el rey demonio, pues es simple, pero para explicar tiempo. V/2 días atrás del sellado /territorio de los demonios se podía observar a un dragón blanco volando en las tierras de los demonios, ya que estaba buscando a cierto ser que era líder de estos, ya que en el último combate que hizo con su rival Drake casi perdía, ya que no se esperó que el Welsh Dragon tuviera una as bajo la manga que hizo que tanto él y Drake salieran débiles de ese semejante ataque, además de que se dio cuenta que ya era hora de que se terminara este combate que parecía que no tenía fin. Por eso se fue al inframundo al ver al rey demonio que se estaba alistando para la siguiente guerra santa contra los ángeles y caídos, y cuando divisó el castillo Lucifer, él elevó su poder para alertar a los que residían en el castillo. En eso vio que algunos demonios que tenían una armadura roja y que tenían armas estaban saliendo del castillo. Se dio cuenta que eran los guardias, pero si se fijaba bien vio que salió el rey demonio, Lucifer, que tenía una apariencia de una persona humana a excepción de que tenía unos cuernos en su cabeza simbolizando que era un demonio, y que tenía 10 pares de alas que eran de murciélago en su espalda, que tenía una armadura rojiza y una espada enfundada y que miraba al dragón con algo de sorpresa en sus ojos rojizos como la sangre más pura. En eso el dragón blanco lanzó un rugido que voló a los guardias que se dirigían hacia él, y por aprovechar ese tiempo aterrizó enfrente de los demonios que estaban alerta ante todo, y que entre los demonios que eran guardias estaban los demás líderes de las casas de demonio como Levitan por ejemplo, pero Kunado iban a hacer algo como lanza unos hechizos demoníacos fueron detenidos por su rey. Cuando el blanco vio que el rey demonio empezó a caminar hacia estar enfrente del dragón celestial. ¿Qué es lo que deseas, Albion? Con voz espectral y algo de orgullo, ya que sabía quién era el dragón celestial Albion, que su poder estaba casi a la par de él, por eso el rey demonio pudo hablar normalmente con el dragón en cambio de otros que no pudieron ser capaces ya que no estaban a la altura de su poder y ni siquiera llegaran al del dragón celestial. Albion, te quiero proponer un trato, rey demonio, claro está si lo aceptas, lo dijo con algo de seriedad que fue captado por el rey demonio. Rey demonio, de acuerdo, pero vamos en otro lugar para hablar. Albion, ven, sígueme, alzando sus alas de demonio y salió volando hacia una gran altura con solo un aleteo que ni siquiera sus aliados demonios pudieron ver. Cuando hizo eso el dragón también repitió la acción del rey demonio, estando a la misma altura que el rey demonio quien tenía sus brazos cruzados. Rey demonio, bien, ahora empieza a hablar, siendo que el dragón blanco empezó a hablar sobre su situación. Ya veo, pero sabes lo que estás pidiendo es fácil para mí, pero a cambio tendrás que prestarme tu poder para la guerra, ya que al hacer ese círculo mágico de sellado gastaré mucho poder, siendo que tuvo una sonrisa malévola. Bueno, esa es mi condición, ¿aceptas?
siendo que cuando miro al dragón blanco a sentir una sonrisa se esbozó en su rostro. De acuerdo, entonces, me voy a preparar ese sello en 2 días, por eso mantiene entretenido a Drake, que no lo va a dejarse fácil en atrapar. Nos vemos Albion, yéndose a su castillo dejando al dragón blanco solo. Albion, todo esto lo hago para derrotarte. Drake, con una sonrisa en su rostro escamoso, esta será la última batalla entre los dos dragones celestiales, que quedará como la derrota del dragón rojo. Ja, desplegando sus alas para irse, el dragón blanco solo se quedó unos segundos en el aire antes de partir donde Drake para la última pelea que tendrán, o tal vez no, miles de años después hasta la actualidad entre ese tiempo sucedieron varias situaciones que para los demonios que con ayuda del dragón Albion ganaron la primera guerra, pero no duraron su celebración, ya que para la segunda guerra santa, cuando el dios de la Biblia, y con ayuda de sus hijos, ángeles, y los ángeles caídos, sellaron a Albion en una Sacred Heart que solamente despertara cada milenio, y siendo que cada milenio aparecía el Akuryukou, quien era el emperador dragón blanco, que se aliaba con los demonios o ángeles caídos, pero a veces de ninguno de los dos, ni menos de los ángeles, ya que odian a los dragones, y la historia entre el dragón blanco y rojo fue poco a poco perdiéndose en el tiempo, pero aún seguía la leyenda del dragón del purgatorio carmesí, y que pronto despertara, solo es cuestión de tiempo. Miles de años después cueva desconocida tiempo actual se podía ver que en una cueva que estaba con muchos minerales además de muchos cristales brillantes y de diferentes colores, pero si se fijaban bien se podía ver en una roca que estaba en el medio de esa cueva, en el contenía un cristal oscuro, pero adentro de ese pequeño cristal estaba un objeto que cambiara la vida de alguien o su destino. En eso hubo un pequeño temblor dentro de la cueva, que cuando la pared de esa cueva estaba siendo resquebraja poco a poco y que luego de unos minutos se derrumbó esa pared, dejando ver a varios hombres con traje de minería, y cuando entró los mineros dentro de la cueva estaban sorprendidos al ver cuántos cristales y minerales estaban dentro, iban a festejar cuando alguien les habló a sus espaldas, que les hizo sudar frío. Al voltear vieron a un castaño adulto que tenía un casco de protección y unos guantes, y que miraban con seriedad a los mineros, que reaccionaron de inmediato cuando habló. ¿Qué hacen allí? Empiezan a trabajar, con una voz de mando que hizo que todos los mineros lo miraban. Cuando los mineros vieron quién era, no pudieron decir nada, ya que la persona que era Gorou Youdou, su jefe, él era una persona respetada en la compañía en que trabajaba. Los hombres no pudieron decir nada. Hasta que todos racionaron a la vez diciendo, mineros hay Gorou-sama, siendo que salieron de la cueva hasta el exterior para recoger sus herramientas para extraer los minerales de la cueva encontrada. Cuando salieron todos los mineros solo quedándose Gorou, quien él entró a la cueva viendo con maravilla los minerales que estaban allí. Cuando estaba paseando viendo todos los cristales que estaban, parecía que en esta cueva se creó hace miles de años. Gorou parece que obtuve la lotería, jaja, siendo que cuando se fijó en casi todo el lugar, ¿qué es eso? Con curiosidad, se fijó en una roca que estaba en medio de esa gran cueva, pero cuando se fijó bien, vio que había un cristal oscuro que emanaba de ella una aura negra y rojiza. El castaño se había sorprendido ya que nunca había visto eso en toda su vida, siendo que por curiosidad fue donde estaba ese cristal, y cuando estaba a unos centímetros de tocarla con su mano, el cristal brilló en una luz cegadora que hizo que el castaño cerrara sus ojos. Lo que no se dio cuenta el castaño, que un orbe rojo se adentró en el cuerpo del castaño. Cuando se desvaneció la luz o el castaño vio que la luz que salió del cristal desapareció, como también esa aura. Se preguntaba qué era, así que vio a su alrededor que no había nadie y sacó el cristal con un poco de fuerza y lo escondió en su bolsillo. Por suerte el cristal era pequeño, así que lo pudo ocultarlo bien. Lo que no sabía el castaño, que en ese cristal ocultaba algo en su interior, algo grande y poderoso. Interior al día siguiente residencia Youdou atardecer se podía observar a un castaño adulto que estaba afuera en un pequeño patio que tenía en su casa. Él ahorita estaba en una mesa con una sombrilla observando detalladamente el cristal que lo recogió de la cueva, pero vio que solamente era un cristal común, y lo que vio en esa ocasión para que era de fantasía. Aún así tenía un presentimiento sobre algo. Gorou no hay nada en este cristal, solo es como las demás, pero me pareció raro en ese momento, siendo que estaba perdido en sus pensamientos, hasta que sintió algo que lo jalaba de su camisa, y cuando observó quién era, vio a una pequeña mano que pertenecía de su hijo, un pequeño castaño con los ojos ámbar. Su nombre era Youdou Issei. Cuando el padre vio que su hijo lo estaba mirando, lo que estuviera pidiendo que jugar con él, eso se reflejaba en sus ojos. Gorou hijo, ¿sucede algo?
con una sonrisa a su hijo, quien respondió con otra sonrisa inocente: Issei Yayoto-san, Oka-san dice que ya está listo el auto para irnos, viendo a su padre, quien él le revolvió su cabello, siendo que sonrisa por el afecto de su padre. Oto-san, lo dijo con alegría cuando vio a su padre, quien se levantó de su silla. Goro, entonces vamos hijo, agarrando la mano de su hijo y yendo al auto, quien estaba esperando la esposa de Gorou, siendo que la empresa que trabajaba Gorou, descubrieron esa cueva y les dieron a los participantes unas vacaciones, además de que el castaño había comprado una casa en los bosques a espaldas de su mujer, que cuando se enteró, digamos que no le salió ileso de la ira de su mujer, pero aún así la esposa de Gorou, quien se llamaba Hikari, una mujer de buen corazón y con una personalidad alegre, su cabello era castaño pero más oscuro que su esposo, siendo que Issei era una combinación de los dos. La apariencia de su padre, sus ojos ámbar, y el pelo de madre, castaño oscuro, además que tiene la personalidad seria de su padre y la alegre de su madre. Ahora bien, la familia Youdou estaba en un automóvil que estaba saliendo de la ciudad de Kuo y se estaba dirigiendo a un bosque que estaba allí, la nueva casa que solamente era de vacaciones. Los padres del pequeño Issei, que equivocados estaban, bosque de Kuo dentro de la cabaña noche se podía ver a una familia quien estaba cenando normalmente. No hubo complicaciones durante el viaje, y incluso cuando el pequeño Issei, que tenía alrededor de 5 o 6 años de edad, se sorprendió mucho cuando vio a esa cabaña que tenía un estilo único, y más aún cuando entraron en esa cabaña, siendo que sus padres se divirtieron cuando vieron los ojos de sorpresa de su querido hijo. Los días pasaban para la joven familia, que no sabía que alguien los observaba desde lejos, y quien terminara la vida de esa familia. En esos momentos he de comer y estaban llevando los platos a la cocina, y Hikari, Issei y Gorou estaba yendo al sillón para ver algo de televisión. Unos segundos después aparece su hijo, quien se sentó al lado de su padre, que estaba recostado en el sillón. En eso el pequeño Issei preguntó una duda que tenía en su mente. Issei Oto-san, ¿puede decirme qué era esa cosa que tenías en tu cuarto? Siendo que recordó un objeto que tenía la mano de padre cuando fue al cuarto de sus padres cuando su madre le dijo que lo llamara a su padre, siendo que el adulto vio a su hijo que estaba viéndolo fijamente, no evitó que revolviera el cabello de su hijo ya que a sus ojos le parecía tierno, siendo que su esposa estaba en la entrada de la cocina y vio eso, tuvo una sonrisa cálida ya que sabía que su hijo era parecida a ella en muchos aspectos. En eso fue a la cocina para guardar unas cosas. Gorou, bueno hijo, eso es un cristal que encontré en una cueva. Mirando que su hijo asintiera: Issei Oto-san, ¿por qué te llevaste ese cristal? Viendo que su padre se tensara un poco pero se relajó Gorou, bueno es que, cuando iba a decir algo más escuchó un grito en la cocina. Hikari. Desde la cocina: Gorou querida. Yendo rápidamente donde estaba su esposa, cuando el castaño fue a la cocina vio a su esposa, quien estaba siendo agarrada desde el cuello. 3 personas desconocidas estaban allí pero no se podían ver sus rostros porque estaban ocultando sus rostros con una capucha negra. Gorou, ¿qué están haciendo con mi esposa? Déjanla en paz, malditos. Yendo velozmente hacia el hombre que tenía a su esposa ahorcándola, siendo cuando iba a dar un golpe hacia el rostro de ese hombre, otra persona apareció enfrente de él que hizo que golpeara el estómago del castaño adulto lanzándolo hacia la pared destruyéndola y que hizo que unos escombros cayera en él. Gorou, siendo que se estrechó contra la pared de madera destruyéndola y que el castaño estuviera con algunos huesos rotos por el inmenso golpe y casi cae inconsciente. Maldito, con dificultad de hablar ya que tenía un escombro que estaba en su estómago y le dificultaba pararse. Cuando el hombre que lanzó el castaño y vio que no iba a levantarse se dirigió hacia un pequeño castaño quien estaba temblando atrás de un sillón que estaba en la sala. Su padre le había dicho antes que se quedara allí cuando iba donde estaba su madre, y cuando vio a ese hombre desconocido quien lo levantó de una y lo agarró en su cuello para que no hablara, y el pequeño castaño estaba pataleando para salir de esa situación. La madre cuando vio eso trataron de salir de su situación para ir a salvar a su único hijo. Pero fue retenida hacia el hombre que tenía su mano en su cuello que estaba fuertemente tiesa. En eso, escucho que el hombre le decía algo: desconocido, ¿dónde está el cristal? Sabemos que está aquí, si no respondes tu marido y tu hijo sufrirán. Con una voz siniestra, la madre iba a decir algo del por qué estaban buscando el cristal que tenía su esposo, pero cuando vio en la entrada de la cocina que estaba el hombre que hirió a su esposo que tenía en su mano el cuello de su hijo quien estaba tratando de liberarse pero era inútil, y más aún cuando lo lanzó hacia una pared, estrellándolo y que su hijo gritó con dolor.
y se cayó cuando vio que se estaba quedando inconsciente. En eso dijo todo de inmediato: Icaries está en el cuarto de arriba, al final del pasillo, con dificultad de hablar por el agarraré del hombre. Cuando dijo eso, el hombre que la tenía presa, vio a otro hombre-mujer fue velozmente con una velocidad que no era normal para un ser humano hacia arriba y buscó en un cuarto, y lo vio, el cristal en una mesa. Cuando lo agarró vio que era lo que buscaban. Desconocido 3 te encontré, ja. Ja ja, ja 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 ja, con una sonrisa maléfica, siendo con la esposa de la mujer vio que el otro hombre desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y escuchó esa risa maléfica que tuvo un escalofrío en su espalda. En eso dijo con voz débil algo al hombre: Ikari, ya tienen el eloku que quieren, déjanos en paz, siendo que tenía sus ojos con lágrimas ya que observaba como su hijo y esposo estaban sufriendo por el otro hombre desconocido 2, cuando el primer hombre escuchó eso, embosó una sonrisa siniestra ya que en su mente había planeado algo que, muy pronto se arrepentirá. Desconocido 2 de acuerdo, ve por tu esposo, siendo que dejó su agarre hacia la mujer. Cuando hizo eso la mujer tosió fuertemente, pero eso lo dejó de lado y se fue donde su esposo para ayudarlo a levantarlo y al menos sacar el escombro para liberarlo. Cuando los 3 hombres se reunieron y vieron que uno de ellos tenía lo que buscaban, tenían una sonrisa maliciosa, la esposa estaba ayudando al castaño adulto a levantarse. Ikari estaba tratando de sacar ese escombro. En eso vio a su esposo que estaba con una sonrisa cálida al ver su esposa, siendo que ella se confundió lo que le pasaba a su esposo, pero se dio cuenta de algo, ya que su esposo le dijo algo que la sorprendió mucho. No evitó de que tendría lágrimas en sus ojos. Gorou, ya es hora, querida. En un susurro que solamente lo escuchó su esposa, uno de ellos alzó la mano y un círculo mágico apareció en ella, siendo que el pequeño castaño que estaba a un rincón de la cocina vio con ojos cansados, y que en ese círculo mágico salió una llamarada de fuego, que fue contra sus padres que no se habían percatado de eso. En eso dieron un grito de dolor Ikari / Gorou, siendo que sus cuerpos se estaban quemando. Eso fue visto por el pequeño castaño que estaba teniendo lágrimas en sus ojos cuando trató de levantarse pero no pudo ya que antes había recibido un golpe en su estómago por el hombre desconocido, y que se cayó a pecho al suelo y que estaba tratando de ir a sus padres que aún gritaba de dolor, siendo que su pequeño castaño no podía más, ya que trataban que sus pequeñas manos iba a alcanzar a sus padres que aún seguían quemando entre todo ese fuego que parecía que no tenía fin. Issei, Otosan. Okasan, teniendo lágrimas en sus ojos, no, siendo que cayó inconsciente y lo único que vio fue sus padres cayendo al suelo sin vida, además de que el desconocido se paró enfrente de él con la mano hacia él: porque soy débil, deseo fuerza, no me importa el costo, solo deseo fuerza, cerrando sus ojos esperando su final. En eso lo que no se dieron cuenta los hombres desconocidos y el pequeño castaño que una luz rojiza y negra salió entre el fuego que estaba la pareja de esposos, y que viajaba donde estaba el pequeño niño que poco a poco se era cubierto por el fuego. En eso entró al cuerpo del pequeño castaño. En eso escuchó algo en su mente, un ser que cambiara la vida del pequeño castaño. ¿Deseas fuerza, poder? Con una voz profunda y poderosa a la vez, siendo que Issei abrió los ojos y vio que estaba en un lugar oscuro, y que no había nada en su alrededor, solo que solamente escuchaba algo que estaba respirando, un ser gigante y poderoso. Eso lo indicaba en su tono de voz, pero no impidió que el castaño respondiera. Issei, sí, quiero fuerza para destruirlos, con una voz de rencor y odio. Ya veo, pero ¿qué harás después? ¿Seguirás el camino de la venganza, o ir en otro camino que no sea la venganza? Issei, yo, siendo que estaba reflexionando un poco en eso, un recuerdo fugaz tuvo en su mente, recuerdo se podía ver a un pequeño castaño sentado entre las piernas de su madre, quien lo abrazaba con amor, siendo que el pequeño estaba feliz y más aún que su madre estaba siendo abrazada por su padre, quien se sentaba a su costado y que la cabeza de su madre recostaba en su hombro, y que tenía en su rostro una sonrisa cálida. En eso cambió ese recuerdo en fuego cuando el pequeño castaño estaba en el suelo y casi inconsciente y con algunas heridas en su pequeño cuerpo, además de tener lágrimas en sus ojos, y viendo a sus padres que estaban dentro de esas llamas, que poco a poco se convertían en cenizas, siendo que el pequeño castaño no podía hacer nada. Fin del recuerdo. Issei, yo quiero tener la fuerza de proteger a las personas más preciadas para mí, porque no las quiero perder. Nunca más seré débil ante nadie. Con voz determinada y una aura rojiza y negra se estaba cubriéndolo poco a poco. El ser que estaba escuchando lo que dijo el pequeño castaño no evitó que tuviera una sonrisa que apareció a la espalda del pequeño castaño y unos ojos verdes que brillaban con intensidad entre toda esa oscuridad.
Jajaja, jajajaja, era de esperar de mi primer portador. Bien mocoso, te daré el poder que desees, pero eso será a un costo que te diré después, siendo que el castaño estaba siendo rodeado por unas flamas negras y rojas que lo cubrían con intensidad, y que dentro de esas llamas no le ocasionaba ningún dolor ninguno para el pequeño niño, pero primero, desata mi poder dentro de ti. Vamos, despierta mocoso, y a enseñarles quién eres en realidad a esas personas que mataron a tus padres. Esto será el comienzo del renacer del Serkiryutei, Gyoudo Issei. Siendo que dentro de esas llamas, aparecieron unos nuevos ojos verdosos que brillaban con intensidad y que dejaban a un pequeño castaño con una nueva apariencia, y en eso todo se volvió blanco. Cuando los hombres estaban delante de la cabaña en llamas, ellos estaban ya por irse, tuvieron un escalofrío en su espalda, siendo que en su instinto de sobrevivencia les indicaba peligro. Siendo que al voltear vieron fue el terror en carne propia, a un pequeño ser que estaba entre el fuego de toda esa cabaña que se estaba quemando y se estaba derrumbando y convertirse en cenizas, Gyoudo Issei, quien se estaba levantando con unas llamas que de pronto cambiaron de color a uno rojizo y negro, y que estaba su cabeza baja, siendo que poco a poco lo estaba levantando, mostrando que en sus ojos brillaban en un verde profundo, además de que su pelo se estaba convirtiendo en negro como la noche más oscura, y que desapareció la vista de los tres hombres desconocidos y que hizo que el fuego de esa cabaña desapareciera en una gran ventisca y un gran cráter apareció en la cabaña, siendo que eso sorprendió mucho a los tres, pero esa sorpresa desapareció cuando vieron enfrente de ellos unos ojos verdes y que se reflejaban a de un lagarto. No pudieron decir nada ya que uno de ellos fue atravesado por una mano ensangrentada, y que su cuerpo se estaba quemando en fuego ardiente, y que solo dio un grito de dolor y Issei. Esto solamente será el comienzo. Siendo que su puño estaba en el estómago del primer desconocido, siendo que los dos por instinto saltaran hacia lugares opuestos y vieron que su compañero murió quemado por llamas. Eso fue una vista horrible para ellos, pero fue reemplaza a uno de miedo, ya que uno de ellos solo vio una cabellera negra antes de que su vista se volviera negra, y dio un grito de dolor cuando sus ojos se habían destruido y que se estaba prendiendo fuego negro que poco a poco lo consumía. Solo los gritos de dolor se podía escuchar en ese bosque profundo, y que solamente escuchó algo en su oído. Issei. De mi leyenda. Siendo que el castaño vio en uno de los bolsillos del segundo desconocido, fijándose del cristal que lo estaban buscando y que ocasionó que murieran su padre. En eso el pequeño ser estaba parado atrás del que se estaba quemando ahora, y que en su bolsillo se cayó el cristal que estaba brillando intensamente, siendo que Issei lo recogiera con calma y lo guardara en su bolsillo, y cuando se fijó en el último desconocido, se había desaparecido. En eso sintió una aura que se estaba alejando, pensó que era él, así que sacando unas alas grandes, que eran rojizas y con la membrana negra con morado que le daba un toque espectral, alzó al aire con solamente una aletada. El último, quien había lanzado un hechizo de fuego contra los padres de pequeño castaño, estaba corriendo entre los árboles ya que sentía que alguien lo perseguía. Pero fue su error cuando se detenido en un claro que estaba lleno de flores blancas y la luna que iluminaba todo ese claro, cuando el hombre desconocido iba a irse en un círculo mágico, pero vio una silueta en la luna, dos pares de grandes alas estaban extendidas y que una leve brisa pasaba por los cabellos del pequeño ser, además de que sus ojos verdes se podían ver. Eso fue lo último que vio ese hombre, ya que, en ese campo de flores fue manchado por un líquido rojizo, sangre, que era perteneciente al hombre, encapuchado. Solo había escuchado una cosa, antes de que cayera al suelo sin vida: Issei. De mi renacer como el primer Serkiryutei. Con una voz profunda, siendo que la luz de la luna iluminó la nueva apariencia del pequeño Issei, quien tenía una cabellera negra que se podía confundir como la noche, además de que tenía unos ojos verdes profundo y que en su espalda estaba dos alas de dragón que poco a poco desaparecían en partículas de luz. Y que tenía una espada negra con una línea de rojo que tenía también una empuñadura dorada con toques de negro y rojo, que desaparecía en partículas de luz. Siendo que el ahora pelinegro miró por un momento el hombre que estaba en el suelo y que un charco de sangre estaba apareciendo en su alrededor machando a las flores blancas que estaban en ese claro, siendo que después el pequeño pelinegro caminara hacia el bosque desapareciendo entre los árboles. Al parecer se dirigía a donde estaba antes la cabaña que vivía su familia. 5 minutos después dentro del bosque se podía ver al ahora pelinegro que estaba caminando entre el bosque yendo hacia la cabaña que estaba en unos kilómetros enfrente de él.
él, pero se podía ver que en el rostro del pequeño estaba respirando agitadamente, que caminaba con torpeza, ya que, al parecer, su cuerpo no asimila el poder que obtuvo en un abrir y cerrar de ojos, siendo que esto lo ocasionara que sus piernas no pudieran más con el andar y flaquearan, ocasionara que el pelinegro cayera al suelo frío de ese bosque, pero eso no le detenido en tratar ir donde estaba antes su cabaña. Utilizando sus pequeños brazos estaba a arrastrarse por el suelo, pero no duró mucho su la conciencia, siendo que lo último que vio fue a una silueta que estaba parada enfrente de él, y se podía ver que tenía dos espadas, que eran cortas, una blanca y negra, pero estaban cubierto de sangre que estaba escurriéndose en el filo de la espada. Lo último que escuchó del desconocido enfrente de él era: parece que encontré a alguien prometedor, en una voz profunda, siendo que allí perdió la conciencia el pequeño pelinegro, y así fue donde empezó la historia, más bien la historia de Youdou Issei, el primer ser Kiryutei, quien será una persona muy importante en el futuro del mundo sobrenatural y sus derivados.